Buenas tardes. Primero que nada agradecerles su presencia, los participantes distinguidas que vienen desde la República del Perú, que es la parte de origen, yo soy de la parte mexicana, que tengo muchos años aquí, y a los asistentes y a los que nos acompañan acá en el presidio. Hemos hecho un pequeño programa dentro de tantos cambios y tantos imprevistos, la verdad que nos ha significado esta presentación, por algo que suceden las cosas, yo soy de los que creo las causalidades más que las casualidades, y por algo será. Pues hemos hecho un pequeño programa y vamos a empezar con la palabra bienvenida del representante de la Dirección de Casa de los Amigos AC. Adelante, compañeros, si presentan, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Mediados. Soy el coordinador de Administración y Finanzas de aquí de Casa de los Amigos. En representación de nuestro director, el doctor Marco Antonio López de Alicia, les damos la más cordial bienvenida a todos, ¿sí? A esta su casa. Esperemos que estén a gusto y pues, muchas gracias por estar aquí. Su servidor, José Antonio López Rago, soy el director de una organización que se llama Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante. También soy coorganizador y compartimos aquí este hermoso inmueble. Y nosotros nos dedicamos regularmente al tema de la movilidad humana en sus tres ejes de migración, refugio y desplazamiento, y obviamente trabajamos con familias inmigrantes de carácter internacional, tanto de México como de Estados Unidos, más que los migrantes extranjeros que pasan por este maravilloso país que tiene todas las expresiones de la migración, porque es un país de recepción, de exclusión, de transmigración y de retorno. Y en ese sentido, pues el tema que nos ocupa aquí en el libro nos es de mucho interés, como seguramente a todos los presentes. Déjenme decirles muy brevemente que estamos en un hermoso recinto histórico de organización de los Cuáqueros, que es un movimiento religioso muy antiguo, fundadores de las Naciones Unidas, entre otras cosas, y premios Nobel de la Paz hace muchos años. Pues somos privilegiados de estar en este hermoso inmueble y específicamente esta sala en la que estamos fue el taller de un muralista mexicano, Víctor Orozco, que se quedó para Jalisco, sigue para Jalisco, se quedó así, van a ver que era jalisciense, acá vivió, acá pintó, pues está lleno esto de energía, de buena vibra, y quisimos hacerlo así precisamente porque lo justifica. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con mis colegas, con mis paisanas, con mis hermanos mexicanos y de otras nacionalidades, y esperemos pues que nos hagan el favor de explicarnos respecto de esta maravillosa obra. Lamentamos también, seguramente nos van a dar la explicación, la ausencia de la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, la doctora. Por eso les decía que así llegó un periodo de contingencias. Originalmente pensábamos contar inclusive con la asistencia de una congresista, también el señor embajador de la República del Perú, invitado, pero en fin, nos seguimos para adelante. Entonces, bienvenidos y espero que se sientan en su casa sea la oportunidad de una buena relación y seguridad. A veces que sea necesario este tipo de eventos. Enseguida tenemos la semblanza de la doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, a cargo de la doctora Rosalía Pérez Gómez. Usted, perdón. Buenos días a todos ustedes. Realmente para mí un placer muy grande estar acá en este recinto lleno de historia para presentar el libro de la doctora Milka, ella como autora. Me voy a referir, la doctora Milka es una mujer joven, una profesional que se ha forjado en las aulas de los centros de estudios del Perú. Pertenece a una familia muy conservadora del norte del Perú. Ella nació en Chiclayo y estudió en Chiclayo. Sus primeros estudios universitarios fueron de obstetricia. Y hago mención de eso porque todo tiene un eje en la vida de esta mujer, porque se dedica se preocupa por lo que le sucede a las mujeres. Estando dentro de la obstetricia, se da cuenta no solamente del momento más importante del entrenamiento en la vida de una mujer, sino de todos los padecimientos y violencias que puede sufrir dentro de su matrimonio, incluso estando embarazada, los embarazos forzados, las lastimaduras del cuerpo, las infecciones, los partos, y sintió la vocación de continuar
ampliando sus estudios y sabiendo que tenía la necesidad de dar un poco más en su compromiso social. Entonces ella avanza y va a Lima. En Lima entra a la Universidad Wiener, estudia Derecho, era definitivamente la vocación que la llamaba, estudió Derecho y también ahora es catedrática en la Universidad Wiener. Formó la institución a la que ahora yo vengo, donde ella es directora, presidenta y directora ejecutiva, y yo la represento. Formó el Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Veritas Jules Boxey, pero en el camino ella consigue postula y consigue la presidencia de la Comisión Consultiva de Género, Igualdad y No Discriminación en el Colegio de Abogados de Lima, y ve la oportunidad de poder llevar el conocimiento, esta forma de gestar conocimiento para las mujeres y otras poblaciones vulnerables, ampliando más el rango, aprovechando el apoyo académico del Colegio de Abogados. Incorpora no solamente temas de género, no discriminación, sino también de interculturalidad. Y eso nos ha traído hoy, ella hizo el primer foro en Lima, ya nos ha traído a la coorganización hoy aquí en México del segundo foro internacional hacia la convivencia intercultural democrática, derechos plurales, género y no discriminación, que se va a hacer en coorganización con el Instituto CECIJUM. Entonces ella tiene toda una carrera abocada a la mujer. En un momento determinado, naturalmente, eso tenía que dar un producto. El producto pues el estudio de la ley de violencia contra la mujer y el grupo familiar, la ley 30364. Bueno, es un honor para mí estar aquí, en este país tan hermoso, donde de verdad encontramos muchas similitudes con el Perú. Decíamos justamente ustedes los aztecas y nosotros los incas. Hay mucha similitud. Bueno, la comida sí, lamentablemente ustedes no bastante. Pero nosotros cocinamos más rico. Bueno, estamos aquí en la presentación del libro, ¿no? Sobre este libro que es la autoría que he mencionado, la doctora Inca. Ella lamentablemente el día de hoy no puede estar aquí. Y bueno, pero hay que continuar. Esta ley, la 30364, ¿qué es lo que decide? Trata de cubrir, aunque no lo mismo, y la doctora hace la interpretación de esta ley, de estos libros, es una herramienta. ¿Para quién? Para los policías, los centros de las comisarías que dan atención de la mujer que va a recurrir para poner su denuncia por un hecho de violencia, para los juzgados, ¿no? Y también lo que ahora nosotros tenemos en nuestra mujer, que son los centros de emergencia mujer. Entonces este libro viene a ser una herramienta, ¿no?, para todos los sectores interesados para interpretar la ley, porque a veces la ley de por sí a veces no es clara o no podemos tener los alcances, y este libro es una herramienta para ello. ¿Qué es lo que busca? ¿A qué atañe? ¿Qué es lo que abarca esta ley? Esta ley abarca, como lo dice bien claro, erradicar la violencia. ¿Contra quién? ¿Contra la mujer? No, esta ley va más allá, contra el círculo familiar. En el círculo familiar estamos hablando las personas mayores, los menores de edad, o sea, la mujer, no solamente a temprana niña, adolescente, joven, mayor. Entonces, esta ley es lo que está promoviendo. Que si tiene deficiencias no voy a hablar, no vengo para ello, manifestaron el día de hoy que tenía que... Pero estaba realizando dentro de los alcances de este libro, de esta propuesta, ¿no?, de nuestra colega, la doctora Mica, tipos de violencia. Antes de que se diera esta ley, lamentablemente el tipo de violencia se hablaba la violencia física, ¿okay?, y la psicológica. Pero esta ley va más allá. Contempla, para nosotros, pero no cubre, pero contempla violencia física, violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual.
cuando aparece el Ministerio de la Mujer en el 2007, ¿qué pasa? Perdón, 2006, se creó ahí la línea de emergencia. Puedo hablar de ello porque en algún momento estuve ahí participando y nos llamaban las mujeres de la línea de emergencia mujer. Nos llamaban y nos decían, ¿cómo puedo hacer para mi esposo me ha maltratado? Nos contaban literalmente el tipo de violencia que estaban sufriendo. Y me tocó en algún momento a mí entender, decía, acérquese a la comisaría, porque eso es lo que se tiene que hacer, para que ahí se celebre un atestado, esto sea tomado por conocimiento del Ministerio Público, se formule ¿no? todo un proceso, ¿no? La denuncia y la acusación, y un juzgado decida cuánto le iba a dar de pena punitiva al autor del delito de infracción. Pero lamentablemente nos damos con la sorpresa que en las comisarías no se les daba la atención. Entonces, esta ley conlleva a que si un efectivo policial, hoy, 2018, un efectivo policial no quiere sentar la denuncia, no presta atención ante una persona violentada, no estamos hablando solamente de la mujer, es del círculo familiar, todo el grupo familiar, entonces puede ser sancionado, ¿ok? Ahora se le da mayor entonces, este libro de la autora ayuda a los que participamos a interpretar esta norma, que está permitiendo, con esta ley, por ejemplo, de la violencia sexual, que no se hablaba, porque era algo, un tabú, era un tabú, una mujer violentada por su esposo. A veces las mujeres, discúlpenme, voy a ser muy franca, y si de repente desbordo, perdónenme, ¿no? Las mujeres a veces tenemos nuestros momentos, las mujeres no lo conocen, y no queremos, por ejemplo, si hemos caminado, estamos muy cansaditas, y pues no, y a veces la pareja no acepta ello, y te toma, y te posee a la fuerza. Eso es violencia sexual, pero en mi país, las mujeres nunca han aceptado denuncia por ello, pero sí había. Entonces, esta ley lo que permite es, oye, hemos intentado animar a que nuestra población tome medidas. Entonces, erradicar la violencia. Lo que esta ley es erradicar la violencia. Basta ya de que un hombre no respete lo que yo quiero. Si yo quiero, está bien. Amén. Y si no quiero, no. ¿Okay? Ahora, también mencioné el tipo de violencia económica. A veces, y siempre pasa, voy a poner un ejemplo, doctor. Mi esposo puede ser, ¿no? Y nos separamos, ¿ok? Yo soy la ama de casa, no estudié, tengo los hijos. Él, un abogado prominente. Tenemos una buena casa, tenemos carros, tenemos casa de playa, tenemos cuenta en el banco, pero agarra, yo me quiero separar, que aparte de eso, él me maltrata, hay una violencia psicológica, pero él me dice, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si tú te vas sin nada, porque todo lo que es mío. O si no, ni siquiera, ¿qué te vas a comprar? No, toma tanto. O él va y compra, y no tienes esa libertad. Esta ley, y este libro que hay que interpretar, justamente nos habla de las mujeres, para ilustrar. Entonces, en el gobierno peruano se está promoviendo a través del Ministerio de la Mujer y todos los entes, ¿no?, promoviendo la difusión de esta ley, para que nuestra población, la mujer, el grupo familiar, se identifique. ¿Qué tipo de violencia? A mí no, soy soltera, no es sexual, ¿no? Pero realmente en mi familia hay una violencia psicológica, económica. Mis padres, o a veces los hijos con los padres. Pasa que 30 años viven aún en la casa, no trabajan, no estudian, no aportan, y bien que se gastan en el internet y quieren, oye, ¿sabes qué? A veces se mueve. Entonces, ¿me entiende? Lo que se está tratando con esta ley es difundir, poner en conocimiento a nuestra población, empoderarlos para que digan basta ya. Sé que de repente ustedes nos llevan delantera, no sé, también me gustaría escucharlos, entonces, pero sí está contribuyendo a nuestra población y ha aumentado el margen de denuncias, ¿no?, en nuestro país. Si comparamos, las mujeres ya no tienen miedo en denunciar,
ya no se tiene, antes no se denunciaba una violación psicológica porque era vergonzoso, porque no solamente con cargar el hecho de haber sido flagelada, ¿no? Mutilada de nuestra voluntad, de disponer de nuestro cuerpo, y el hecho de pasar por todo un proceso que era engorroso y aún no había sanción, o sea, de nada de ello servía pasar por todo ese calvario. Justamente esa ley también tiene eso. Entonces estamos tratando desde las escuelas, para los operadores no solamente de justicia, sino para los maestros. Está también a través del Ministerio de Educación, creo que también se está promoviendo para que se le capacite a los profesores, porque a veces los primeros que toman conocimiento de un hecho en los menores, en los estudiantes, son los maestros, porque lo ves, si estás, es alegre el niño, la niña, la joven, y de pronto ya no habla, está callado, ensimismado, asustado o asustada. Entonces el maestro habla y anima. Si le preparas a un maestro, a un operador, ¿no?, de educación o de salud, lo animas y le dices, no te importa, sensibilizarnos. Entonces esta ley lo que busca es esto, y la creación de este libro es la interpretación de esta ley para todos los operadores, no solamente de justicia, sino para nuestra población, para que basta ya, no más violencia, no solamente contra la mujer, sino todo el grupo familiar. Espero no haberme detallado. Gracias por su atención. Un saludo de Perú para todos ustedes. Muy bien. Y ahora probablemente utilice la parte más rica de este evento, que es esta interacción con ustedes o con algunos colegas aquí presentes, que quizás podrían abrir un poco, aperturar un poco más el horizonte de este esfuerzo legislativo, de este libro, del trabajo que hacen aquí las compañeras y colegas al estar aquí en México, en la reunión de evento, darse el espacio para compartir nuestras experiencias. Yo quiero agregar a lo que señala, yo quiero precisar dos cosas para el efecto de que se entienda. Comisaría es la policía, no nuestra policía judicial, o sea, no la policía la PIP en el Perú, la policía de investigación, es la policía operativa, lo que hace, ¿no? Y hay otro término que se me fue ya como que dijiste, porque luego la connotación, aún cuando hablamos la misma lengua, no siempre. Guardia Civil, nosotros la policía, Guardia Civil es la que nos en la comisaría. Exacto. Ya no estamos la policía de investigación. Bueno, claro. Nosotros. Y en cuanto a la similitud entre nuestros países de Perú y México, yo agregaría la cultura azteca, la gran cultura maya, ¿no? Es que México es un país inmensamente grande en todo sentido, y todo el sureste, gran parte de Centroamérica somos y aun cuando hay cierta diferencia en la aplicación del derecho, porque Perú es una república central unitaria, que somos una república federal, pues tenemos otras instancias jurisdiccionales, y en consecuencia tenemos gobiernos estatales que tienen sus propios aparato legislativo y sus propias leyes locales armonizadas con el Pacto Federal, que la máxima norma es la Constitución. Para efectos de entendimiento vale la pena precisar esa diferenciación. Y en consecuencia pues tenemos una jurisdicción local, tenemos una jurisdicción federal y tenemos como última instancia el amparo con otros mecanismos. En ese orden de ideas tenemos en casi todos los 32 estados de la República ley sustantiva, es decir, códigos civiles que mucho abordan la parte del derecho sustantivo familiar. Son pocos los estados, 3 o 4 si mal no recuerdo, que tienen su propio código familiar. En la mayoría de los estados no existe un código familiar, en Perú, en México estoy hablando. Entonces todavía seguimos los aspectos jurídicos viéndolos, pero con una visión privatista de los abogados del derecho civil. Y sí tenemos ya códigos procesales de carácter familiar y tenemos tribunales especializados. Eso es muy importante tenerlo claro para la hora de ver cómo funciona y cómo se aplica el derecho, un poco haciendo la parte comparativa para enriquecer más la presentación de ustedes. Tenemos una ley, en el Código Civil se contempla el tema de la violencia intrafamiliar. Se contempla, tenemos una ley para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, pero evidentemente tenemos serios problemas derivados ya de su aplicación. También nos pasa lo mismo. Una cosa es lo que dice el marco normativo, muy bonito. Los mexicanos somos campeones en firmar todos los tratados en materia de derecho internacional y en materia familiar específicamente habidos y por haber,
Pero el tema, me imagino que en Perú debe ser igual, es el tema del cumplimiento, es el tema de acceso a la justicia, es el tema de la justicia judicial. Y yo, de lo poco que revisé del libro, y enseguida tengo unas preguntas concretas, me doy cuenta que dan el paso más allá, porque sacan inclusive el tema de la mera relación que se da entre los miembros de la familia y lo insertan o lo ponen en un tema de mayor profundidad y trascendencia, que es el tema de género. Y que es el tema con el que de alguna manera se le hace. ¿Te puedo tratar de tu ¿verdad? No se enoja tu esposo, ¿verdad? Finalmente no está. Que es que y se sustentan, y esa es la parte que yo encontré en el corto, muy rico de la autora, se sustentan no solamente en la experiencia peruana, sino en lo que necesitamos hacer ahora para que realmente haya la administración de justicia correcta y la accesibilidad a los derechos, que es los estándares internacionales que nos da el sistema interamericano de derechos humanos y algunos tratados por el Río Pará, y ustedes aquí por detrás. A mí me gustaría, para el efecto de enriquecer la información, que en estos últimos aspectos que he tocado, esos tres últimos, quizás un poquito más para darnos información respecto de lo que aquí se legisla, y finalmente, ¿cuál es la ratio legis? O sea, ¿cuál es la razón jurídica de esta nueva ley frente al escenario o al contexto que el país tenía? Y no sé qué tanto tiempo de duración de expedición tenga, y cómo se está, si hay algún indicador de aplicación o de impacto que nos señale que vamos por el camino correcto. Perdona tantas reflexiones, pero no quiero que se me escape nada y aprovechar la oportunidad que están ustedes aquí. Bueno, tal como lo mencionó usted, a ver, a nivel, nosotros tenemos, voy a decirles el proceso, comisaría, centro policial, en la cual nosotros tenemos de forma preliminar para sentar nuestra denuncia. ¿Okay? Se hace un atestado, que es una investigación, y ese reporte nos da el atestado, ¿no? Y esto es derivado si el efectivo a cargo de la investigación considera que se ameritúa, que se ha contemplado, está dentro del tipo penal, se ha infringido, ¿no? Se formula, se eleva y se hace la denuncia. Se manda al Ministerio Público, el Ministerio Público la denuncia, si considera que esa denuncia amerita, o se acusa o lo manda a ver. Y de ahí, si es que denuncia, se hace el proceso de investigación, el proceso, ¿no?, donde las partes presentan otro pasa peritajes, etc. Y un juez es el que va, en base a todo el expediente que obre ahí, va a considerar si hay delito o no y lo va a denunciar. ¿Okay? Esta ley que viene a ser, nosotros tenemos, al igual que ustedes, la pirámide que es en la Constitución, nuestros código civil, código penal, el cual ha sido, que ha tenido ciertos cambios, pero no sé cómo será en México, pero en Perú ha habido un desborde, todos los días había, por ejemplo, un caso de provincia que hubo de un menor al cual sus manitos, una mamá, ¿no?, le había quemado porque había agarrado el negro y pues, o sea, le quemó la mano. Casos como esos hay muchos, pero no se han denunciado. Entonces, también ha pasado el mismo menos. Pasó el de Guillén primero, cuando su pareja casi la mató, ¿no? Casi porque está viva, pero una traumática experiencia. Como era una cantante del grupo musical y era mediático, la televisión lo sacó a la palestra y como no se hablaba de violencia, gente de cierto nivel, digamos, elevado, no va a una comisaría a denunciar que su esposo, el dueño de una empresa o gerente de un banco la está maltratando. No sé cómo sea aquí. Entonces, solamente la gente de bar, que está en comedor, por ejemplo, la doctora Milka, a esto va también, hace asesoría legal voluntaria en parroquia. Estoy invitada también a participar en ello, y ahí vienen muchas mujeres. No quieren a veces, no sé, si no quieren hablar, ¿cómo va a ser? ¿Qué tan engorroso? Entonces uno les habla y les dice lo primero que tienen que hacer, pero hacerlo más fácil, porque antes en la comisaría no. Entonces ya quedaba ahí, recopilando o retomando. Entonces, lamentablemente, en nuestro país, ante la afluencia, comenzamos a hablar los medios de comunicación en denuncia, pero salían libres los autores del delito.
contra la mujer, o sea, hay un caso ahorita, y estando la ley ya, ahorita, lamentablemente, ustedes lo habrán visto en la televisión, en Huancayo, Ayacucho, perdón, no recuerdo el nombre de la señorita que fue violentada, pero está en una menos, la arrastró, desnuda, él desnudo, en el hotel, y el señor está libre. Hay pruebas, tiene señas de ahorcamiento, la ha golpeado, la han maltratado, pero el señor está libre. Lo que busca esta ley y lo que busca los operadores, el Congreso al emitirla, el presidente al firmarla, es ayudar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y ustedes colegas y todo lo que, si la ley no dice, si la ley no ordena, pues los infractores, los autores de delito van a seguir fuera. Y hay que tomar medidas. Porque siempre dice, se tiene que hacer algo. Sí, tenemos que cambiar la forma de pensar, cambiar de que la violencia no es el camino, no es el camino. Pero lamentablemente necesitamos las armas, los operadores de justicia necesitamos las armas. Y esta ley es una de ellas. Sí, de repente no todas las expectativas, pero necesitamos, porque nuestro Código Penal, sí, también como ustedes dicen, habla de violencia, pero dentro de la familia, o sea, que violencia psicológica y física. Pero esta ley no más, nos está hablando, se debería. Y que también los mecanismos, por ejemplo, si yo soy violentada y voy siento una denuncia, automáticamente se ordena de que le den restricciones al infractor. Puede ser de alejamiento, que no se acerque a una cantidad de metros. Segundo, que no se comunique ni por Facebook ni por teléfono ni nada. También pues de mandato de detención y bueno, me están diciendo que bueno, no sé si sí, y también usted dijo en la última... Hablaba de los estándares internacionales, esta ley de reporte, y sobre todo en esta interamericana de derechos humanos. Nosotros no hemos inventado la pólvora, a contemplar y que la población tenga el mecanismo y las armas necesarias. Antes, si el proceso demoraba 3 años, 4 años, penalmente un proceso en el Perú, doctor, no sé, un proceso en el Perú por violación, demoraba más de 6 años. Y eso, si tenía suerte. Un proceso penal, hay procesos que están 15 años. Entonces, lo que busca con esta ley es de que todo proceso, todo caso de violencia sea tomado en cuenta por la policía, Ministerio Público y Poder Judicial, y que se trate de forma inmediata. No se cumple, pero al menos se le está dando importancia y se está tomando medidas para mejorar ello. Hay plazos. Entonces, en eso sí. Perfecto. Entonces, quisiera abrir las preguntas, a las opiniones o las reflexiones. Si alguien quiere participar, yo no voy a permitir moderar por ejemplo de supervisor. ¿Alguien quiere hacer un comentario o una pregunta específica? Sí, la doctora Marta París se refiere al libro como una ley. ¿Podría entonces decirse que ese libro es como una propuesta de ley? No, este libro es la interpretación, ¿no? Es una ayuda para que los operadores de justicia, la ley que por sí está dada, sino que es una interpretación. Es como una ayuda para los, ¿no? No sé. Sí, yo quisiera complementar ahí para que no se quede en el aire lo que es academia, el valor académico que pueda tener el libro. Yo soy maestra, soy traductora, intérprete, no soy letrada, pero el libro, la autora lo saca como un estudio de la ley. Es justamente el estudio de la ley y de su reglamento. Y hace efectivamente de una raíz en los derechos humanos. Ella hace una amplitud, porque se necesita tomar este libro para que en las universidades, la población, los operadores de justicia, todos
puedan manejar bien la ley y se pueda aplicar bien. Es más, el libro tiene en la parte final los documentos que tienen que firmar las personas que van a hacer las denuncias. Esos formularios son engorrosos, difíciles de comprender. Entonces la autora explica, ayuda, es como un manual, hace un estudio de la ley. No es solamente, no es prácticamente una interpretación, no es exactamente eso. Ella hace un estudio y hace apuntes para mejoras del reglamento de la aplicación. Incluso el Centro de Estudio de Literatura planea hacer la traducción en quechua y aymara, para que estos formularios que están en la parte final del libro puedan ser llevados a otras lenguas indígenas y esto pueda ser visto en las provincias, ¿no? Para las personas que tengan que manejar el grupo familiar en general. Si me permiten darme la palabra. Es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Uno de los problemas que nos encontramos los abogados que trabajamos a ras del suelo, o sea, en los casos vivenciales y diario, y en materia de derechos humanos o con enfoque de derechos humanos o con una visión de la escuela crítica del derecho, en donde el derecho no es solamente la ley y las instituciones, sino la vida humana misma, la vida humana objetivada. Y el primer cuestionamiento que tenemos de esa perspectiva es la interpretación dogmática, al pie de la letra, con punto y coma, tantos en la deformación académica que tenemos los abogados, en la práctica y en la aplicación de la ley que hacen los jueces y los tribunales, imperan, tanto en Perú como en México. ¿Por qué? Porque como pretexto, la base de que venimos del sistema del derecho escrito, a diferencia del common law que parte a partir del caso, de experiencia, de usos, costumbres, precedentes, el papel más fácil para los flojos ejercitantes del derecho y de aplicar el derecho es sacar el cesto y la. Entonces el valor agregado de esta es eso, que saca de ese ámbito formalista, riguroso en el que se mueve el mundo del derecho y con esos términos tan técnicos, hermenéuticamente tan difíciles que los propios abogados terminamos por no entender y los jueces no son la excepción. Entonces vean ustedes el escenario en que se da lo que cada abogada muy bien explicaba de la vida práctica, la familia, el padre, la familia, los hijos, esa relación, que es otro valor agregado, la visión integral del problema. No solamente el hombre, la mujer, los hijos, toda la familia con esa visión. Y esto está corroborado por un principio que ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto ustedes lo saben muy bien, a partir del caso del general Gallardo, que es un militar mexicano que se atrevió a pedir un ombudsman, a ser defensor del pueblo para la casta de los militares, y el Estado mexicano pues lo encarceló y lo estigmatizó como se acostumbra a hacer y lo quiso hacer polvo, y se defendió, se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero era la comisión que lo pasó a la Corte y obtuvo una sentencia que sentó un precedente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se llama conceptualmente desviación de poder. Y estamos frente a la desviación de poder, que es este principio que se puede invocar para cualquier caso. Nosotros lo hemos hecho en algunos otros casos, como la ley de aceros, como el vecino de la selva, como la prestación al patrimonio cultural, etc. Y tiene dos sentidos. Uno es, señala, cuando el derecho se convierte en un instrumento técnico al servicio de la clase política o económicamente hegemónica y no hay un acceso a la justicia, estamos frente a la desviación. Todo parecido es mera realidad. Es lo que pasa en el mundo del derecho a la hora de aplicarlo, a la hora de ejercitarlo. Y entonces, en este planteamiento nuevo que estamos haciendo, y este libro va por esa ruta, y ese es su valor agregado, al menos para su servidor, un poco que lo he leído, es que va más allá. Por eso yo hace un momento, y voy a leer un capítulo que me llamó mucho la reflexión del libro, que dice, el procesamiento legal de estas conductas reprochables exhibe un claro impasse con el tratamiento por parte del sistema policial y judicial, que ya lo decía la doctora. Violencia contra las mujeres, y habiendo el tema específico de la violencia contra las mujeres, no es una cuestión ideológica ni doméstica, como nos han dicho histórica y tradicionalmente, y crecemos, tanto hombres como mujeres, con esa formación de nuestros hogares de América Latina, probablemente no en todo, pero sí en una gran mayoría.
sino es un problema de género. En nuestras sociedades hallamos la prepotencia identificada con lo masculino y la subalternidad en lo femenino. Es interesante el enfoque a dónde quiere llegar. Situación de discriminación temporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. O sea, va más allá del tema que estoy enunciando de mujer, de grupo familiar, de violencia, de derecho. Va a la estructura misma de nuestra sociedad. Entonces, realmente es una metodología muy interesante que pasa más allá de la cuestión meramente académica, más allá de la cuestión meramente de administración de justicia, que está en la esencia misma de nuestra sociedad, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Yo ahí eso me encuentro una riqueza de lo que está proponiendo y sustentado además en documentos. Entonces, les señalo esto, que probablemente sea muy técnico, muy jurídico, para que vean el tamaño del reto, el paradigma con el que hay que pelear y luchar. Todo un cambio en la forma de ver. Lo más preciado de una sociedad es la familia. Y no es un solo cliché, es una realidad de nuestro país, no me dejarán mentir a todos los paisanos. Cuando estuvimos al borde de la guerra civil con la locura del Sendero Luminoso y el MRTA, en las charlas de familia, en la intimidad del hogar, es que se hizo preservar los valores, el no apostar a la violencia y el apostar, a pesar de todas sus imperfecciones, a la democracia. Con todos los bichos raros que salieron en el camino del fujimorismo para acá, como estamos viendo. Y cada estado tiene su propia realidad, pero ahí radican los problemas. Entonces uno se pregunta cómo es posible que lo más valioso de una sociedad, que es la familia, el Estado no invierta ni ponga la prioridad en políticas públicas. Ya no solamente de diagnóstico o de punibilidad, en la parte preventiva, en la que ya estamos armonizados con la escuela, con la sociedad, con el trabajo, con eventos como estos que estamos haciendo. Y eso es aplicable tanto a la realidad peruana como a la realidad mexicana. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Carmen, el compañero y la compañera. Gracias. Dijiste que Más fuerte con el citador. dijiste, mencionaste el texto que te gustó. Sí. Decía ni biológica ni de género. Ajá. Dice que ella lo resume en la prepotencia identificada con lo masculino y la subalternidad y lo femenino. Un poquito antes, diste dos Y luego dije que es una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza patriarcal. Sí, y comprender que la violencia no es biológica. Ah, eso sí, que no es biológica ni doméstica, sino de género. A eso me refería. Sí, a eso, perdón, es que yo no sé de género por lo que entendí, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué capítulo de la ley, que no la conozco, la verdad, qué capítulo de la ley va dirigido al tema de género específico con este tema tan importante que es hoy de la minoría LGTB y de lo que corresponde a ese tipo de violencia? Me importa mucho porque si bien dicen que estamos avanzando, pues cada día se escuchan cantidad de cosas de barbaridades que hacen en la familia. Yo considero que la familia peruana, yo soy peruana, siempre es muy dura en educación. Acaban de decirle adiós al cardenal Cipriani, que es el que definitivamente con una visión muy conservadora impuso pues tantas ideologías que van más allá de lo de género, ¿no? Eso es la sociedad peruana muy conservadora. Pero si quiero decir, la ley va enfocada en ese tema de género. Exactamente, si hay algo. Yo voy a dejar esa parte que no contesté exactamente. Creo que se refiere a un punto muy específico de la ley. En qué momento la ley menciona que sí es posible de derecho las minorías sexuales y tienen que estar amparadas. O sea, eso es a lo que se refiere. Pero yo quisiera hacer un apunte, una anotación con respecto a lo que está a la sociedad peruana y a lo que se refiere a la educación y a lo que contempla la doctora Mirka cuando aborda el estudio de la ley y a lo que aborda en su trayectoria, en la intención del estudio. No solo porque la ley es prescriptiva tal vez, ¿no? Pero hay una forma de aplicarla. Ella hace un estudio del reglamento y es también una cuestión de implementarla y hacerla visible e incidir en cosas para que se vaya avanzando. Hay avances y hay retrocesos. Se dice que hay avances
en los derechos de las minorías sexuales, se trata el enfoque de género para que no se distorsione dentro de la educación y se trata de mantener el enfoque de género dentro del currículo nacional. Y es una lucha diaria por mantener a salvo a la niñez de la distorsión realmente, de la crueldad contra otro ser humano, de que crezca lejos de la violencia. Y si la ley en este momento trata ese punto, que es su pregunta, yo lo voy a dejar, pero quería decir eso, ¿no? Que la lucha es diaria, ¿no? No es que la ley lo diga y ya está solucionado. Ya se puede decir, pero la implementación es una cuestión de lucha diaria. ¿Quería aportar algo, doctora? Sí, eso que decía, bueno, sí contempla. Bueno, en el libro la doctora lo hace en el capítulo 10, ¿no? Pero en la ley propiamente como tal, en el artículo 6 define, lo voy a leer, ¿no? Por ejemplo, acá dice, definición de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es cualquier acción, conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres y de talla, ¿no? Tiene 3 apéndices, o sea, agregados, no sé si desea que se los mencione. Entonces, sí, la ley, y bueno, se habla sobre el feminicidio, ¿no? Como tal, y eso para nosotros es un avance en el Perú, porque lo que busca, más allá de agilizar, de contemplar, lo que se busca es que esta ley sea difundida en todos los estratos de nuestra sociedad para que puedan ejercer el derecho a la defensa y se acabe con la violencia. Para complementar el comentario, un poco tratando de responder directamente como siempre desde muy inquieta y muy mucho, hay un párrafo que también me llamó mucho la atención que probablemente responda a esto. Dice, género como resultado de un proceso de construcción social. O sea, para mí el tema género está como un eje transversal que permea toda la ley y todo el comentario de la obra, mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus valores. Rezago de ideología claramente machista en la legislación, o sea, sí lo denuncio, y tanto como en México, desde el lenguaje y la actitud hay una posición machista. Y se refuerza en un precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de los estándares, que ha verificado que las leyes en general, y habla de todo el sistema interamericano, todavía se concentran primordialmente en la violencia doméstica e intrafamiliar, que es lo que tenemos en México, imagino que en Perú igual, y esta ley por ahí responde a eso. Y no abarcan las diversas manifestaciones de violencia que se cometen contra las mujeres, así como los contextos en que tales hechos ocurren, además de la familia. Es interesante lo que la doctora anuncia en su obra y visualiza. Hay otro valor agregado de mi perspectiva. ¿Alguien más? No, sí, todavía te dio la palabra. Todavía no se ha dado, perdón. Solamente para precisar. No quiero ser controversial ni nada, pero estoy entendiendo que las manifestaciones que se hicieron de no te metas con mis hijos, la posición tuvo alguna consecuencia. Me importa es que sepa aquí público que hay un gran debate, ¿no? Hay un gran debate contra el conservadurismo de las familias, lo que sería la devoción católica limitada, ¿no? Que se va a hacer hasta formal en los procedimientos que tienen los maestros y cómo enseñan la sexualidad a los niños, etcétera, etcétera. Y la reacción que hubo en el público peruano con unas marchas increíbles, muy difíciles. ¿Qué pasó? O sea, en realidad, es como debe decir. O sea, el camino, se da la ley, pero el camino está lleno de dificultades. Parece claro en un momento que la educación tiene que ser, enseñarle a los niños
que se pueden hacer con una sexualidad, pero que el género se construye en cuanto a los roles, ¿no? Y que esos son los que se hacen. Sin embargo, hay movimientos que tergiversan esas cosas y los llevan no solamente los inducen a equivocarse, sino que promueven actividades dentro de la sociedad que nos hacen retroceder en derechos, cuestionan a las personas que promueven estas luchas y salen movimientos como los de Mis hijos no tenemos, que es un movimiento equivocado. Lamentablemente la Iglesia ha tenido un sector de la Iglesia como institución, pero hay un sector que jala para atrás, que no quiere avanzar en lo que es los derechos de la mujer y del enfoque de género, que es tan importante y que está reflejado en documentos internacionales, que nos haría perder mucho historia, ¿no? No sé si eso... Pero de si hay una posición contra eso, lo rico de este intercambio de ideas, sin polemizar, obviamente, claro. en sentido Más que polemizar, yo tengo una posición. No soy católica, soy evangélica, lo que llamaríamos el protestante. Y con mis hijos no te metas, creo que hay un desborde y hay intereses creados. Más allá, yo no estoy en ello, no participo de ello, pero el motivo de con mis hijos no te metas buscan figurar, representar ese sector de la población para supuestamente decir, no, nosotros no estamos a pro, yo no quiero que a mis hijos los induzcas a, por ejemplo, nació hombre, nació varón, nació mujer, la palabra de Dios lo dice así, ¿no? Y con esta voluntad de ley se está induciendo, porque salieron los manuales de educación en los centros educativos, como por ejemplo un niño vestido como Caperucita Roja, o sea, sí existió, pero el contexto se desvirtuó. En aras de defender la libertad y la educación de los menores. Entonces, esto ha rebasado. Es como cuando hay un ring de box y tenemos dos luchadores, ¿no? Tyson y yo, pero el otro le mordió la oreja. Pero igual ganó, Plata ganó, pero aquí se debería ir más allá. Si bien es cierto, yo considero, pero considero que Dios creó al hombre y la mujer, pero tú naces, pero también hay un libre albedrío y cada quien hace y decide de su vida lo que quiere hacer y de su cuerpo también. Y si algo está mal o bien, no eres tú si es conmigo y que no, lo que yo hago no trasciende, no te causa perjuicio económico, moral, lo que puede, yo no te hago a ti, es mi gusto. Si tengo que algo, pues será, si creo en Dios, responderé a Dios, ¿no? Si dicen que hay un libro de la vida que nos llevará a un juicio final, y si hago algo mal, voy en contra de las normas legales, pues hay la jurisprudencia necesaria para sancionarme, ¿no? Pero no creo que por yo decidí ser el tercer elemento, como se denomina, cada quien es. Conozco muchas personas así y las respeto, algunas les tengo cariño, ¿no? Entonces, no creo que esto ha desbordado. Para mí, personalmente, es desbordado, pero no estoy de acuerdo, y en eso sí es mi opinión, no estoy de acuerdo incentivar, promover. Tampoco estoy de acuerdo que hay que dar las armas suficientes, porque hay niños que sí tienen cierta, o dicen, ¿no? Según que nacen con predisposición, que se les discrimina, ¿no? Creo que sí se deben dar leyes en defensa de toda nuestra sociedad. Y en nuestra sociedad, disculpando, hay altos, bajos, gordos, flacos, pobres, ricos, blancos, negros, amarillos. O sea, por favor, entonces creo que hemos avanzado, no estamos en la época neandertal,
primitivismo, o sea, hemos avanzado, y si una sociedad tiene que mejorar, tiene que haber armonía y no una confrontación, y para ello se tienen que dar las políticas públicas, las normas legales que medien y permitan que en este planeta pues vivamos todos como queramos vivir, pero con los cánones, los estándares donde lo que yo haga no atente mi visión. Pero para mí particularmente, no he marchado, pero la mayoría de los evangélicos están, los de la Iglesia Católica que coinciden, se han unido, pero tampoco estoy de acuerdo con el otro grupo que ha desbordado y sale en los medios de comunicación y hacen un desmante que yo nací. Me parece, o sea, son excesos, ¿no? Debería salir un tercer grupo que haga defensa que el derecho a la vida y a decidir qué, y a que se me respete. Eso está por encima. Eso está por encima. Perdón. A ver, Gracias. creo que habías pedido la palabra, compañero, que detrás. Por favor, me gustaría... Bueno, la dama primero. Yo quería hacer una reflexión en este sentido, ¿no? Hablando de las similitudes que decías, nosotros aquí en México sí se ha avanzado en la cuestión de la denuncia hacia la violencia y de todos estos tipos que tú mencionaste. No conozco la ley, ni soy abogada, ni muchísimo menos, pero más bien mi reflexión es que esto es una bronca de sistema y social y por consiguiente de género. Yo, por experiencia propia y lo que mencionabas, la cuestión de la familia, en una organización donde se trabajaba la violencia sexual, donde más violencia hay sexual hacia niños y niñas, jóvenes y no jóvenes, es precisamente en la familia, por las relaciones interpersonales que ahí se dan. Pueden ser hasta de familiares directos, que son los padres hacia las niñas, o los hermanos, o los tíos, o los primos, o no se digan los padrastros, ¿no? Hablando de la violencia hacia el género femenino, pero también hay hacia los niños. Entonces, yo creo que está muy bien el que se tengan esas herramientas, se tengan esos avances. Acá en mi país hay mucha más información, inclusive en los medios de comunicación, hablando del radio y de la televisión, no sé, de internet, las redes sociales. Y sí, claro que hay avance y se tiene ya más empoderamiento por parte de la mujer, que es mi género, ¿verdad? Como un poco socialmente hablando de esto, como una cuestión ya impuesta de la mujer y del hombre, más que biológica. La mujer de verdad que ya tiene más fuerza, más decisión en el momento en el que defiende sus derechos, ¿no? Que también hay violencia laboral, violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar, o sea, hay como mil, ¿no? Mucha violencia en este país. Pero a mí mi pregunta y mi reflexión personal es por qué siempre todo lo hacemos a posteriori, ¿no? O sea, no hay nada, de verdad, o sea, que todo esto sea a priori, ¿no? Y es muy lamentable porque de verdad muchas mujeres, inclusive que han avanzado profesionalmente en muchas cosas, tienen una educación hacia sus hijos todavía machista, todavía que todo les resuelven, todavía que todo les dan. Digo, hablando en general, que no es válido, ¿no? Porque habrá 1.000.000 de casos específicos. Pero todavía, o sea, más bien mi pregunta y mi cuestionamiento, y podría ser también una reflexión, es cómo empezamos al revés, ¿no? Porque de veras, en el mundo en el que nos rodea es muy lamentable. Y la verdad que en todos lados y en todos lados donde yo trabajo, donde yo he podido trabajar, el machismo. A los hombres se les da mejores sueldos, a los hombres se les pasan cosas y a las mujeres sí tenemos que luchar por estar en otro nivel, con otro desarrollo, con otras posibilidades, ¿no? Y de verdad, o sea, aquí mismo en la casa de los amigos se da el machismo, se da muchas cosas, ¿no? Entonces, mi reflexión es esa, o sea, qué padre, y también qué padre que muchas mujeres se animen a denunciar, a que ya se llegue a caso extremo de
de ser punitivo una violencia sexual o una violencia intrafamiliar, ¿no? Pero esto de la familia que usted dice, en ningún país, y yo por lo menos que conozco la historia del país de América Latina, no se hace nada a priori, ni en la familia, porque todo es una cuestión de problemática social y económica. La bronca es de que si se tiene pobreza extrema como se vive, y se vive en hacinamiento, ¿cómo no va a haber violencia sexual? O sea, es un círculo vicioso, nefasto y negro. Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre que la gente que se atreve a ir a denunciar, al final de cuentas se le valore, se le respete. O sea, yo estuve ya con eso termino, perdón, pero me enoja mucho que yo estuve en un congreso en Guadalajara hace como 10 años y muchas mujeres, madres de familia de los feminicidios de Ciudad Juárez en este país, comentaban en ese congreso que al ir a reportar la desaparición de sus hijas, le decía el fulano ese que usted señala, doctora, de las comisarías que acá les llaman ministerios públicos o no sé qué, les decían, ay señora, ¿y por qué no cuida a su hija? ¿Por qué la deja salir en minifalda? Seguramente se fue con el novio, ¿no? Y las chicas aparecían muertas en los baldíos y en las calles, ¿no? Entonces, yo en lo personal, de verdad, para mí el sistema que manejamos en nuestros países es lo más deshumanizado, lo peor, porque ante todo se maneja el dinero, la cuestión material, los intereses, que ustedes también ya señalaron, que el valor de la persona y de la familia.